Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por un domingo más que nos concede la gracia de poder seguir iluminando en este lugar. Disfrutamos el tiempo de la comunión, el encuentro entre hermanos y la adoración. Y ahora vamos al tiempo de la palabra de Dios. Les invito que puedan abrir sus Biblias, si son tan amables, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Ya hemos avanzado en el capítulo primero, venimos desentrañando el mensaje de esta epístola. Y hemos visto que es una carta que fundamentalmente tiende a fortalecer a la iglesia. Una iglesia que está justamente en decadencia por escuchar las mentiras de los falsos creyentes introducidos dentro, que venían empapados con una cultura que era la cultura de la época, mezclada en una religiosidad que era la filosofía gnóstica, la cultura de la época grecorromana con un poco de cristianismo y judaísmo. Se veía plasmada en una filosofía que controlaba la mente de muchos y que se llamaba el gnosticismo. Y muchos de esos gnósticos habían entrado a la iglesia y evidentemente proliferaban sus enseñanzas, y al proliferar las enseñanzas, cuando encontraban cristianos inmaduros, poco firmes, ellos claudicaban, ellos caían de la verdadera confianza, la fe en el evangelio puro, en la doctrina apostólica. Y lo que Pedro hace con esta carta es justamente hablarles para fortalecerlos nuevamente y poder desentrañar las mentiras que el gnosticismo proliferaba dentro de la iglesia, para que ellos se fortalezcan en la fe y vuelvan a confiar en el Señor como Señor, a disfrutar de Él como Salvador y por ende a esperarlo en su segunda venida. Uno de los ataques más fuertes que el gnosticismo tenía era justamente negar la venida de Cristo. Entonces, es a esto a lo que Pedro está refiriéndose en el último párrafo del capítulo 1, y es lo que venimos viendo en los dos últimos sermones. Pedro está mostrando que decir que Cristo no viene es una mentira más de los gnósticos, y está llevando a los creyentes por dos caminos a volver a creer que el Señor sí es Señor y que el Señor sí retorna por segunda vez. El primer camino que Pedro había tomado, y esto es un repaso del hilván de lo que venimos enseñando, era mostrar que la gloria del reino futuro, Cristo la había mostrado en su transfiguración en su primer venida. Por lo tanto, si Él había mostrado que Él era Dios y se atravesó una metamorfosis y mostró la gloria, el poder del reino, ese cuerpo glorificado, Pedro les dice, hay una evidencia de que Él es Dios y de que Él vendrá a establecer un reino de ese poder y de esa gloria. Pero como el trabajo de los gnósticos era engañar y usaban muchas fábulas dentro de esa religiosidad falsa, el hecho de que Él les contara lo que ellos habían visto, lo vieron Pedro, Jacobo y Juan, podía tomarse también como una manera de engaño. Entonces, Pedro no solo que va por el camino de lo que él vivió, poniéndose él como testigo de que Cristo se transfiguró delante de ellos y que mostró el poder del siglo venidero y lo que nos espera a los creyentes en ese reino futuro, sino que los llevó a confiar en la palabra. Y eso es lo último que vimos en el último sermón. Está bien, si ustedes no quieren creer a lo que vi, perfecto, crean a lo que está escrito. Entonces, lo que él viene diciendo al final del capítulo 1 es que la palabra de los profetas verdaderos es la palabra más segura, y en la palabra más segura, que es la de los profetas verdaderos, la Biblia dice que Cristo es el Señor y que Él vuelve a buscar a su iglesia.
y lleva a la iglesia a que venza toda mentira en la sujeción a las Escrituras. Esa es la línea de la carta, es lo que Pedro está haciendo. Y ahora tenemos que entrar a otra manera en la que Pedro los lleva de la mano para afirmarse en la fe, y es desentrañar el verdadero corazón de los que se dicen ser, pero no lo son. Y eso es lo que trata el capítulo 2. En el capítulo 2 el Espíritu Santo guía a Pedro a que le saque como una fotografía interna al corazón que hay detrás de la cara que presentan los falsos que engañan. Y evidentemente es lo que hace Pedro en el segundo capítulo de la carta. Le saca una foto al corazón de los falsos maestros y les dice: miren, toda esta consecuencia de falta de fe en ustedes proviene porque verdaderamente se han puesto a escuchar a corazones malos que nada tienen que ver con Dios. Y hace un detalle en el capítulo 2 de la verdadera oscuridad que tienen las personas que pretenden destruir la iglesia. Entonces, les invito, si son tan amables, a que vayamos, para introducirnos al capítulo 2, a la primer parte del capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo, simplemente para contextualizar, al versículo 3. Vamos a leer desde el 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Entonces, lo que Pedro hace ahora es, en primer lugar, detallar una descripción de los falsos maestros, y ese es el título de nuestro sermón: una descripción detallada de los falsos maestros. Este sermón simplemente va a contener una pequeña introducción, un segundo punto que se titula la advertencia de la llegada de los falsos maestros, y en tercer lugar, el accionar destructivo de ellos. Y quiero comenzar en primer lugar a citar un concepto que el pastor John MacArthur deja impreso en su estudio sobre este tema en referencia a los falsos maestros. Dice el pastor MacArthur, y cito: no hay nada más ofensivo para Dios que la distorsión de su palabra. Falsificar los hechos acerca de Dios y de lo que dijo, promocionando incluso las mentiras de Satanás como si fueran la verdad de Dios, es la forma más vil de hipocresía. Con la eternidad en juego, es difícil creer que alguien pudiera engañar de manera intencional a otras personas, enseñándoles algo que espiritualmente es catastrófico,
Sin embargo, tal arrogancia atroz es exactamente lo que caracteriza a los falsos ministerios de los falsos maestros. Lo imposible de concebir y lo imposible de creer es lo que el enemigo ha usado siempre para atacar y destruir a la iglesia de Cristo. Y es sembrar la mentira dentro. ¿Para qué? Para cosechar desconfianza y producir decadencia, desánimo, tristeza, angustia, destrucción. El gnosticismo se había metido dentro de la iglesia y estaba reinando en personas que tenían la apariencia de piedad, pero negaban con sus hechos la eficacia de ella. Tenían una estructura religiosa que aparentemente le daba la mano al cristianismo, pero eran personas con vidas verdaderamente oscuras en cuanto a su moral, y eran vidas oscuras en cuanto a su conducta. Entonces es por esto que llega la advertencia de Pedro y les dice a los creyentes: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y como hemos venido justamente analizando, Pedro se había enfocado en fortalecer a la iglesia, los había llamado a confiar en la palabra profética más segura para poder advertir y contrarrestar el engaño de las falsas doctrinas introducidas por los maestros gnósticos. Era imposible que la iglesia se pusiese de pie sin conocer la palabra. Y cuando hay un engaño, no puede ser disipado si no se pasa por el poder de la verdad. De aquí que sea tan grave el descuidar el medio de gracia que Dios ha dejado de leer, profundizar, inquirir en la palabra de Dios. Un creyente que piensa sin estudiar la Escritura que podrá soportar el sacudón del poder diabólico de la mentira se equivoca. Ningún ser humano sin el poder de la palabra puede quedarse de pie frente a una estrategia satánica para voltearlo de su cristianismo. Cuando no hay un conocimiento profundo de las Escrituras, el cristiano inmaduro claudicará frente a la estrategia diabólica. Pedro los está sacudiendo y les está diciendo: conozcan la verdad, porque si no conocen la verdad, el gnosticismo avanzará a pasos agigantados, sepultando la verdad del Evangelio, destruyendo vidas, desarmando iglesias que pretenden proclamar la verdad. Eso es lo que les estaba pasando. Y la estrategia gnóstica era sembrar la mentira y irse. Iban a otro grupo, sembraban la mentira, y se iban. Eso está escrito, es historia de la iglesia. No es invento. Eso hizo el diablo desde el primer siglo que la iglesia es iglesia. Introducir personas que siembran mentira y una vez que dejan el cáncer, el bichito trabajando para que coma, se van. ¿En qué iglesia? En todas. No es por esta, ni por lo que nos pasa. En todas. Eso pasó en una iglesia, en el primer siglo. No tenemos nada que ver. Hay 2000 años de distancia, pero la estrategia es del mismo diablo, el mismo que destruyó a Eva y a Adán en el Edén, es el mismo que quiere seguir destruyendo lo que debe glorificar a Dios, que es la iglesia de hoy. Es el mismo. Pueden pasar los años, pero la estrategia es igual. ¿Qué hace Pedro? Pedro les dice dos cosas: vuelvan a la palabra y entiendan que en el corazón esas personas no son como lo muestran en su rostro.
Ahora Pedro se enfoca en una advertencia clara. La advertencia es esta: hay entre ustedes presencia de personas falsas que enseñan lo que creen y son falsos. Por eso se les llama falsos maestros. Muchos de ellos ocupaban el lugar de la enseñanza, en aquel tiempo también. Entre los verdaderos profetas que predican la verdad y los falsos profetas que destruyen, Pedro hace un vínculo con esa preposición, pero, que es justamente no es una conjunción que es coordenada, es una conjunción que une comparativamente dos clases de personas: los profetas verdaderos, a través de los cuales llegó la verdad, a los cuales hay que aferrarse, y los falsos profetas, a través de los cuales llega la mentira y de los cuales hay que alejarse. Esa conjunción justamente, pero, que él usa, tiene esta finalidad en el texto, porque él viene hablando del poder de la palabra a la cual está sujeta, o debe estar sujeta la iglesia, pero, entiendan algo, habrá falsos maestros que tergiversarán la verdad para introducir mentiras. Y ese es el propósito de esta primera partícula gramatical en la advertencia de Pedro. Esto nos habla de que no podemos estar descuidándonos y habla de que una iglesia inmadura no podrá muchas veces sostenerse sin padecer el ataque de la mentira que está proliferándose en medio de ella. Aférrense a la palabra. Hay falsos maestros que lo que quieren es destruir. Y mis amados, somos llamados en esta mañana a tomar una debida conciencia. Si tú tienes un compromiso con la embajada del reino en este lugar, el compromiso que tienes con la embajada del reino en este lugar exige que seas un incansable profundizador de las Sagradas Escrituras. No alcanza con la lecturita express, no alcanza con la oración matutina, el cafecito o simplemente un pequeño devocional. Alcanza con un conocimiento profundo de las Escrituras que te ayuda a entender de manera clara qué es verdad y qué es error. Hay un movimiento tristísimo en las iglesias modernas, y es sembrar el concepto de que no hace falta tanta Biblia, no hace falta leer tanto. Una vez me invitaron a predicar en una conferencia y escuché un grupo de personas que obviamente entiendo cómo piensan porque sabía de la línea que venían. Me llegaron a decir que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Usaron ese texto para apoyar la idea de que no hay que estudiar la Biblia. Descontextualizaron un texto y lo usaron para meterse en el mismo pozo de la destrucción. No puede funcionar una iglesia sin Biblia. Donde no hay palabra fiel no hay iglesia. Y donde no hay estudio profundo de las Escrituras, nunca habrá madurez y por ende nunca habrá firmeza. Si hay un lugar en donde el bicho de la mentira come y se llena y se pone panzón, es en una iglesia donde la gente no estudia la Biblia. Donde solamente descansa en que los pastores terminen la carrera de teología. La iglesia que descansa en que tenga 2, 3, 5, 10, 20 pastores teólogos y se venga a sentar el domingo para escuchar sermones impecables, con profundización teológica, con datos históricos, con griego, con hebreo. Pero de lunes a viernes, la Biblia junta polvo en la biblioteca. Sepan que es una iglesia débil, que va a claudicar ante la mentira y el error. La iglesia que no estudia las Escrituras es la que necesitan los gnósticos para hacerse la fiesta y engordar. Ese es el problema.
pretender venir a una iglesia para sentarse y escuchar, porque bueno, yo escucho lo que dice y de lunes a viernes yo no tengo un compromiso. El que sabe es el pastor, para eso estudia y para eso es pastor. Yo no soy pastor, no tengo por qué leer la Biblia. Mire, hermano, si usted piensa eso, no entendió para qué se dejó la palabra de Dios. Eso es lo que pensaba Roma. Sujetaba la enseñanza al clero y la gente vivía en una ignorancia atroz. La Reforma justamente comenzó a crecer y comenzó a bendecir tanta gente justamente porque le quitó el absolutismo al clero y le dio la palabra a la gente. Si no tenés Biblia, será muy fácil que claudiques ante la mentira. Pedro usa esta conjunción, que justamente es una conjunción que coordinativa entre dos ideas, y dice pero, y entonces sacude nuestra solapa. No es un tema menor que haya gente que quiere destruir desde adentro. Es un tema mayor, y es lo que Pedro les dice a ellos. Hay falsos maestros dentro de vosotros. Enseñan falsamente. Pedro les advierte que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y cuando predico este tema, obviamente las personas piensan que solamente se refiere a personas que están con el don de la enseñanza o que dicen ser pastores y no lo son. Pero acá se refiere a la enseñanza de personas que, diciéndose hermanos, están llenos de la cultura gnóstica. Pueden estar en un ministerio de púlpito como no. El problema de ellos no siempre era con personas que estaban parados en el púlpito. Eran personas que de corazón impío creían a la maldad del gnosticismo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, y se refiere puntualmente al pueblo de Israel. Él advierte, los falsos profetas vienen como una estrategia satánica ya presentes en el antiguo pacto. El pueblo de Israel fue sacudido por la mentira de falsas profecías. Basta solamente con que abras tu Biblia y te pido que lo busques, Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31. Libro del profeta Jeremías, el capítulo 5, los versículos 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Tremenda la advertencia. Hay detalles profundísimos en este texto. Es algo espantoso y feo que el lugar espiritual en donde debe reinar la verdad y en donde se debe adorar a Dios de manera pura, está introducida la mentira en la misma profecía. Lo que hace Jeremías es decir, ellos profetizaron mentira. Tergiversaron la verdad de Dios, la acomodaron de tal manera que se adapte a la vida que querían vivir. Pero noten que la mentira no queda simplemente en el antiguo pacto, en la boca de los profetas, sino que dice, los sacerdotes dirigían sus manos o por manos de ellos. Los que profetizaban mentira contaminaban de manera mentirosa los oficios del culto, porque los sacerdotes oían mentira y no verdad, y obraban en función a la mentira. Entonces, todo lo que era un oficio de culto que debía ser santo, estaba totalmente contaminado. Pero hay un tercer detalle tremendo, y que este es escalofriante. Eso le encantaba al pueblo.
Eso le encantaba al pueblo. ¿Sabe una cosa, hermano? Para que puedan haber gnósticos adentro tiene que haber gente que lo escuche. Si no, se aburren. En la antigüedad ocurría así. Es una unión. Es una unión. Y mi pueblo así lo quiso. Qué hermoso hubiese sido que Jeremías termine abajo diciendo, y mi pueblo los resistió. Pero el pueblo no los resistió, los escuchó. El pueblo lo quiso. ¿Y sabe cuándo el pueblo quiere? Cuando no le gusta la vida recta. Cuando le encanta la iglesia facilista, la que se ajusta al mundo. La que condice con lo cómodo, con lo que es lindo de oír. Y usted ya va a vincular este texto del inicio con todo un trayecto en la elaboración del mensaje y vamos a llegar al mismo problema en el nuevo pacto. Y se va a dar cuenta que habiendo pasado un milenio después de Jeremías, la gente vuelve a hacer lo mismo en el tiempo de Pablo. No solamente los profetas verdaderos advierten de falsos profetas que hablan mentira en la antigüedad con el propósito de confundir al pueblo, sino que también durante el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, Él advirtió la presencia de la misma contaminación. Él dice en el Evangelio de Mateo, y búsquelo por favor, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 15 al 20. Si es tan amable, busquen la palabra, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Estamos en un tiempo en donde no se ama tanto profundizar las Escrituras. Estamos en un tiempo, y lo podemos ver en iglesias no bíblicas, en donde la mayor parte del culto es una parte sensual del gusto, de instrumentos, de música, de emociones. Y por allá al último, rezagado algunos minutitos y muchas veces sin ningún tipo de explicación profunda, se deja algo para la palabra de Dios, como para que figure y no quede tan mal que ya esté ausente. Pero no solamente se ve esa realidad general, sino que también se está atacando la manera en la que la misma palabra ataca y confronta el pecado del corazón. Entonces ya no se puede hablar de la sangre de Cristo porque eso provoca traumatismos emocionales. También es realmente espantante para el alma humana hablar del infierno y de la perdición eterna. No podemos hablar de eso porque en realidad no se lo quiere oír. A eso se suma, y esto me cae muy encima, que los mensajes sean bien cortos. Créanme que no lo hago para contrariar, es que soy así. Pero también es algo que se ve en la iglesia moderna. Mensajes cortos, mensajes suaves, nada que le provoque al corazón del hombre que quiere reinar en su pecado ninguna clase de incomodidad. San Mateo 7 del 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los vas a conocer por el fruto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor está advirtiendo justamente en su ministerio terrenal que así como hubieron falsos profetas que cautivaron el ministerio sacerdotal y que actuaron en complicidad con un pueblo idólatra que amaba el pecado y no la santidad, de la misma manera vendrán posterior a su ascensión
falsos maestros que serán conocidos por sus frutos. Y es lo que Pedro hace en el detalle de 2 Pedro capítulo 2, cuando muestra los frutos de la impiedad de ellos. Personas cargadas de adulterio, cargadas de pecado, que arrastran a los demás a hacer y practicar sus disoluciones. Esto es lo que se está cumpliendo en el tiempo de Pedro y es lo que Cristo advirtió. Pero el Señor llama a que nos guardemos. Esto quiere decir, tenemos que estar atentos. De esta manera Jesús mismo advierte al pueblo que deben guardarse de los falsos profetas, que se presentan con vestidos de ovejas, pero la verdadera intencionalidad de ellos es funcionar como lobos rapaces que destruyen a las ovejas. Y vuelvo a repetirlo, normalmente en estos pasajes la gente busca en los pastores, y en realidad la problemática estaba muchas veces entre los hermanos. El Señor mismo enseña que estas personas eran descubiertas por sus frutos, significando esto que es imposible encontrar en ellos evidencias del nuevo nacimiento. ¿Cómo debemos detectar? Vea la vida. Vea la vida. ¿Usted quiere saber si hay un maestro falso o verdadero? Vea la vida. Vea lo que hace. Vea el resultado de su vida, vea su matrimonio, vea su familia, vea su vida. Los falsos maestros gnósticos, hermanos o enseñadores que estaban ahí dentro, la estructura en la iglesia en aquel tiempo era muy distinta a la de hoy, no era como ahora. Estaban ahí, tomaban el rollo y hablaban y se enseñaban entre ellos. El Señor dijo, vean su vida. Pedro dice, les muestro la vida, son desastre. Lo único que hacen es amar pecar. No sigan sus mentiras. Manténganse en la verdad del Evangelio. El mismo Señor en San Mateo 24, 4 y 5, te pido que lo busques por favor, advierte sobre ellos. Pedro ha escuchado la advertencia del Señor, el Señor se lo ha enseñado. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, dice así la palabra: respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La manera en la que los falsos muchas veces atacan es aún creyéndose que son el mismo Cristo. Hay advertencias de Cristo sobre el engaño y la falsedad, y la iglesia tiene que estar de pie frente a esto. De la misma manera en la que el Señor planificó construir su iglesia, afirmándola por la palabra de verdad, desde tiempos antiguos, Satanás paralelamente procura destruir la iglesia con la incorporación de la palabra de Dios de manera distorsionada, a través de sistemas de pensamiento que son destructivos. Y esto lo hace por medio de impíos que se llaman cristianos, pero son lobos rapaces que destruyen a las ovejas. Se infiltran en la iglesia para destruir, y después de que logran su cometido, sembrando la mentira, queda un montón de personas dañadas. Son lobos que lastiman al rebaño. Eso le pasó a la iglesia en el tiempo de Pedro. Es lo que nos toca ver, no es nada armado. Relájese. Es lo que nos toca ver. Eso le pasaba a la iglesia hace 2000 años atrás. Es exactamente lo que Pablo le advierte a Timoteo cuando lo forma para pastorear y le dice lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. ¿Qué dice Pablo? Lo mismo que Pedro, pero también dice lo mismo que Jeremías. Y es esto lo que quiero que vincules. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quiénes? Los mismos miembros de las iglesias. Ese pasaje hay que entenderlo. El tiempo donde los creyentes no aman la rectitud de la sana doctrina. Les cansa la sana doctrina. Sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Esas iglesias que tenían ganas de escuchar lo que les provocaba comodidad eran el mayor de los llamadores para que los falsos maestros puedan proliferar la mentira. Es eso lo que querían escuchar. El mensaje del gnosticismo era un mensaje lleno de fábulas, que lo que hacían era trasladar la mente a cuestiones ilusorias. Presentaban una verdad distorsionada sobre cómo se salvaba la persona, sobre quién era Cristo. Presentaban una verdad distorsionada llena de fábulas. Y les encantaba a la gente escuchar las fábulas, pero no la doctrina apostólica. Lo que Jeremías dice en el Antiguo Pacto, y el pueblo así lo quiso, es lo mismo que está diciéndole el Señor a Pablo. Teniendo comezón de oír, el pueblo así lo quiere. Es el llamador de maestros falsos que se amontonan para decirles lo que quieren escuchar. Por eso hay iglesias multitudinarias en donde la gente va a escuchar lo que el mentiroso le quiere decir. Y el mentiroso se lo puede decir porque ellos lo quieren escuchar. Hay un vínculo entre la iglesia que realmente tiene mentiras y sigue a la mentira y los enseñadores. No hace falta que pase solo en lugares multitudinarios. Puede ser que en iglesias pequeñas ocurra lo mismo. He conocido muchas, que son pocos, quizás menos que acá, pero les encanta escuchar que Dios es un caballero y que le pide permiso al hombre y que le golpea la puerta del corazón para ver si la persona le da o no entrada a Cristo. Eso es una hermosa manera de negar el señorío de Él, pero también es una hermosa manera de que el hombre se sienta empoderado cuando lo cree. Y estoy hablando de iglesias de la mitad de nosotros, 10, 12, grupitos. O sea que hablar de que el evangelio de la prosperidad, en donde se le dice mentira a la gente, pero mentiras hermosas, porque te dicen, mañana vas a tener 500.000 hectáreas de campo y vas a ser más poderoso que Elon Musk, y la gente lo cree. No es solo esa la manera en la que engaña el diablo hoy. En grupos pequeños hay una forma muy oculta en donde la mentira se mete, exaltando el humanismo y negando el señorío de Cristo. Ese es el problema que tenían en el tiempo de Pedro. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esos son los gnósticos. Apartaban a los creyentes que querían escuchar la mentira, apartaban el oído de ellos de la verdad y lo situaban en las fábulas gnósticas. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo cuando lo forma para pastorear? Hay una sola forma de poder parar este ataque satánico. ¿Sabes cuál es? Aférrate a la palabra. Predicá la palabra. Instá a tiempo y fuera de tiempo. Redargullí, reprendé, exhortá con toda paciencia y doctrina. Pablo le aclara a Timoteo que los falsos maestros se presentan cuando la iglesia comienza a aceptar la cultura mundana que la rodea, aceptando al mundo como una forma posible de vida, como su forma de vida. Y Pablo le enseña a Timoteo que de la manera
en la que se manifiesta esta decadencia espiritual es que las congregaciones ya no desean padecer o sufrir la rectitud de la enseñanza. Sino que simplemente desean escuchar lo que le pueda ser cómodo a su deseo carnal, haciendo incómoda la iglesia para quienes aman vivir como vive el mundo. Los falsos maestros entonces necesitaban cristianos superficiales que los siguieran, aceptando que el mensaje esté centrado en la comodidad del corazón. Es como yo lo pienso, no importa lo que la Biblia dice. Como yo lo digo, así es. Si no lo tiene el texto, no importa. Hermano, una iglesia bíblica se debe sujetar a la palabra, debe anclarse en las raíces del Evangelio y debe constantemente sudar cada día. Provócate el tiempo para poder leer a la mañana. Provócatelo. Si vas a esperar que te sobre el día, morirás sin leer. A nadie le sobra el día. Siempre falta. Pero si entendés que la palabra erradica la mentira de tu vida y de la iglesia y que te lleva a conocer la hermosura de Cristo, aférrate a ella. Es la manera de luchar contra el error. Es por esto que en la mayoría de iglesias modernas se pretende exigir que los mensajes sean suaves, lo más corto posible, lo menos confrontativo posible, lo más agradable al corazón, atractivos a los oídos, o sea, acordes a las propias concupiscencias. Y es esto a lo que Pablo se refiere cuando le dice a Timoteo: tendrán comezón de oír. La persona que se aparta de la Biblia quiere oír lo nuevo, la fábula, lo nuevo. Los falsos maestros, volviéndose a las fábulas, lograban captar el oído de aquellos que no amaban la verdad, sino que buscaban la comodidad de su corazón. La advertencia que aparece siempre en la palabra de Dios es la misma: surgirán falsos maestros. Y esto indica que la iglesia es uno de los principales campos de acción donde opera Satanás. No, hermano, usted no puede decir eso, y menos desde el púlpito. Sí, te lo digo, lo dice Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No hay un lugar en la sociedad que sea un campo más fértil para poder trabajar con la mentira que aquí, donde Dios ha detallado que seamos columna y baluarte de la verdad. La obra de Satanás es destruir la obra de Dios. Y para que la iglesia deje de ser columna y baluarte de la verdad, lo más efectivo es sembrarle adentro mentiras. La iglesia no puede dejar de ser columna y baluarte de la verdad. Hermano, desvivite estudiando la Biblia. No te quedes con el sermón del domingo, no alcanza. Aparte son muy pobres. Ningún creyente puede sostenerse en pie con el sermón del domingo. No alcanza. El Señor te quiso hablar el lunes y no estuviste. Te quiso hablar el martes, tampoco estuviste. Te esperó el miércoles a la mañana y tampoco estuviste. Tu corazón estuvo en otra cosa. Es muy fácil creer a la mentira cuando no hay Biblia en el corazón. Pablo forma a Tito y se lo dice. Una de las evidencias de que una persona puede estar preparada para el púlpito, Tito 1:9, es esta: que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Una de las marcas de los que debían enseñar, Pablo le dice a Tito, debe ser que la persona sea retenedora de la palabra fiel tal como ha sido enseñada.
sin ninguna distorsión, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí está la fortaleza para poder hacer frente a la falsa enseñanza gnóstica. La proliferación de las falsas enseñanzas en la iglesia del primer siglo llevó a Pablo a enseñar a Tito que los ancianos que debían nombrarse en las iglesias de Creta debían ser retenedores de la palabra fiel sin distorsión, tal como ha sido enseñada. Y esta era la manera de poder contrarrestar el avance destructivo del gnosticismo. Estaba haciendo estragos. No hace mucho vi un video de una persona realmente muy dañina. Mostraban a un lugareño arreando sus ovejas. Y esta persona, porque fue filmada por una cámara, venía en un tráiler. Esperó que las ovejas cruzasen la calle. El hombre, el vaqueano que las iba arreando, cruzó la calle con toda una verdadera majada grande. Puso primera y las pasó por encima. Ay, era tremendo ver pedazos de ovejas pataleando, otras destruidas. Fue muy horrible el video. Eso es lo que pasaba en las iglesias con el gnosticismo. Así quedaron. Pasó el tráiler y destruyó muchas ovejas. Hermano, vuelva a la verdad. Aférrese a la palabra de Dios. Sepa que hay gente que tiene apariencia de oveja, pero son lobos rapaces que lastiman al rebaño. De la misma manera, en nuestros días debemos sujetar el púlpito a la palabra fiel. Los que enseñamos la palabra debemos sujetarnos a lo que el texto dice. Más allá que sea molesta a las personas que pretenden vivir una vida cristiana superficial. Y mi pregunta es, ¿cómo reacciona tu corazón frente a la confrontación incómoda que provoca la verdad de las Escrituras? ¿La reacción de tu corazón es sumisión o es incomodidad? En segundo lugar, ¿hay un compromiso real en detectar el error para proteger a tus hermanos y protegerte a ti mismo? Si vas a hablar de que el error puede ser desde acá, te felicito, debes cuidarte. Los hermanos de Berea pasaban por la Escritura los mensajes apostólicos, no se quedaban con lo que los apóstoles decían. Es muy bueno que tú pases el mensaje del púlpito por las Escrituras, pero es muy bueno que te cuides también de mensajes que no surgen del púlpito y que pueden destruir. Cuidado con las falsas doctrinas. Otro punto hoy en día son las redes que llegan a nosotros. Personas que consultan y preguntan, ¿qué te parece tal opinión? Cualquier link de cualquier predicador presta el oído. Y después vienen los problemas. ¿Y esto qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Pero qué escuchás? La iglesia debe estar de pie. La mentira es la estrategia de Satanás para destruir el avance del reino. No seas parte. Consérvate puro, mantente en la verdad. Pedro sigue avanzando con el accionar destructivo de ellos. Él dice, introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro les advierte el accionar. Primero les dice, están presentes, destruyen, no son verdaderos. Ahora les dice cómo actúan. Introducen encubiertamente herejías que destruyen. Y no solo eso, evidencian con su vida que no hay nuevo nacimiento.
niegan al Señor que los rescató. En tercer lugar, habla de lo que les espera. Atraen sobre sí mismos la destrucción repentina. Pedro advierte que el accionar de ellos será sigiloso. La manera de actuar es encubierta, o sea, sagaz, difícil de advertir. Y es por eso que Pedro le llama un actuar encubierto. Ellos se hacían pasar por hermanos verdaderos y en muchos casos por maestros y por pastores. Sin embargo, eran personas impías, infiltradas, que ingresaban a la iglesia encubiertamente. Si eres tan amable, busca la carta de Judas. Tiene un solo capítulo, vamos a leer el versículo 3 y 4, en donde está advirtiendo exactamente lo mismo. Judas 1, 3 y 4. Pedro dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Judas dice en el capítulo 1 y el versículo 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahora haga la vinculación, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos hombres han entrado encubiertamente, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres como impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es un detalle claro de la doctrina gnóstica. Proliferaban el libertinaje, negaban la deidad de Cristo. De la misma manera que Pedro, Judas llama a la iglesia a volverse a las Escrituras, a la enseñanza fiel, o sea, la fe dada una vez a los santos. Y este pedido es debido a la destrucción que provocaba la enseñanza de estos hombres impíos que convertían en libertinaje la gracia de Dios y que negaban la deidad de Dios y el señorío de Cristo. Y por eso Pedro dice que las herejías que introducían esos falsos maestros eran destructoras, porque entre otras cosas favorecían el libertinaje carnal que los llevaba a vivir una vida inmoral, como eran ellos. Entre otras cosas que los gnósticos enseñaban, esas herejías a las que Pedro se refiere y a las que Judas confirma, eran en primer lugar, algunas de ellas, el docetismo. Ellos enseñaban que Cristo verdaderamente no había tenido un cuerpo de carne, que Él no había venido en carne. Eso era gravísimo porque lo descalificaba como representante de la raza humana y lo descalificaba como Salvador. Sí hablaban de un Cristo, pero que no había venido en carne, sino que poseía un cuerpo semejante al de los hombres. Los gnósticos eran tremendamente confusos y presentaban una verdad parecida, pero que hacía que los creyentes que no tenían Biblia se deslizaran detrás de ella. De aquí la gran insistencia de Pedro: aférrense a la profecía más segura. El docetismo hablaba de que Cristo tenía una apariencia física, era una ilusión. Ellos sostenían que el espíritu era superior a la materia, por lo que era imposible que el Dios supremo se hubiese encarnado en un cuerpo real, porque el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. ¿Cómo podía ser que un ser que el cristianismo decía que era santo pudo habitar un cuerpo que es malo? Miren la manera en la que tergiversaban. Ese docetismo también se conecta con la incredulidad de la segunda venida. Ellos decían: no puede ser que Cristo venga en un cuerpo
a juzgar a un mundo real, que es un mundo corrupto, la venida de Cristo solamente será algo etéreo, espiritual, pero no real. Y de esa manera corrompían la fe en el verdadero Salvador y la fe en la segunda venida, a través del docetismo. También predicaban el dualismo. Ellos sostenían que el espíritu era bueno, que la materia era mala, que el mundo material había sido creado por un Dios inferior llamado Demiurgo y que era el Dios Jehová. O sea, ellos creían que había un Dios que no se había revelado, el Dios al cual ellos lograban contactar a través del conocimiento iluminado, y ese Dios había creado a un Demiurgo llamado Jehová. O sea, el Dios de la Biblia para ellos era un ser creado inferior. Eso predicaban los gnósticos. Eso destruía, carcomía la fe de los creyentes. Entonces negaban la divinidad del Padre, negaban la Trinidad, obviamente, negaban la igualdad esencial entre el Padre y el Hijo, por lo tanto caían en la tremenda herejía de negar la salvación. Ellos decían que el Dios único era uno, que era verdadero, era espiritual y trascendente, no se había dado a conocer. Para colmo, ellos, iluminadamente y a través de algunas experiencias, digamos, a través de drogas y de sexo, era algo tremendo el culto de ellos. Llegaban a un estado de éxtasis en donde tenían un conocimiento profundo de ese Dios que no se había dado a conocer. Por eso hablan tanto del conocimiento único. Y por eso Pedro en la carta les habla que ellos han conocido a Dios a través de Cristo. Han conocido a Dios a través de Cristo. Han conocido a Dios 7 veces en toda la carta. El conocimiento. ¿Por qué? Porque está bombardeando la herejía del dualismo. La mentira, hermano, puede ser muy dañina cuando en tu vida no es resistida con el conocimiento profundo de la verdad. No solamente eso, otra herejía que predicaban era el rechazo de la creación material y del Antiguo Testamento. Los gnósticos negaban que el mundo y la realidad material fueran obras de un Dios bueno y perfecto. Y esto los llevó a un rechazo del Antiguo Testamento. Eso es imposible. Si esto es malo, ¿cómo puede haber sido hecho por un Dios bueno? Eso enseñaban los gnósticos en la iglesia. Esto los llevó a un rechazo de la palabra de Dios, a la figura de Dios como un creador, porque lo consideraban a Él como una fuente del mal. También ellos enseñaban la herejía de la salvación por la gnosis o conocimiento. Creían en un conocimiento superior que sostenían que la salvación se alcanzaba mediante ese conocimiento secreto y espiritual de Dios, al cual Dios se lo revelaba a unos pocos iluminados, no a través de la fe en Jesucristo. Era un evangelio totalmente contaminado, eran herejías antibíblicas. También predicaban la ética permisiva. Si el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, ¿qué le hace a tu cuerpo que peques? Peca, hace tu vida. Eso queda en la tierra, no contamina el alma. Por eso es que ellos tenían inmoralidad y arrastraban a los creyentes a que sean inmorales. Y muchos seguían sus disoluciones, dice Pedro. También negaban la segunda venida de Cristo porque los gnósticos creían que el Cristo que se fue, al no tener un cuerpo realmente material, no era el Jesús humano, que su verdadera esencia, ese cuerpo que se había ido, se había marchado de este mundo, a regresar a su morada celestial, ellos negaban que pudiera venir físicamente en un cuerpo real a juzgar al mundo y hacer todo nuevo. Ese era el punto por el cual Pedro escribe: no duden de la segunda venida. Y a pesar de que ellos creían y predicaban algunas, hay escritos y hay que estudiar mucho sobre el gnosticismo, pero saqué algunos puntos, nada más. Sin embargo, a pesar de que creían y predicaban todas estas herejías que acabamos de ver,
Pedro pone en evidencia la incongruencia entre el mensaje y la forma de vida. Y él les enseña a la iglesia cómo descubrirlos. Y él les dice, miren, toda la herejía se resume en algo. Aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo podés encontrar al que es lobo y no es oveja? Fíjate si Cristo señorea sobre esa vida, y eso es suficiente. ¿Es Cristo Señor de esa mente? ¿Es Cristo Señor de esa lengua? ¿Es Cristo Señor de ese corazón? La de ellos no era Señor. Eran personas con apariencia de un cristianismo verdadero y con evidencias de una impiedad manifiesta. Negarán al Señor que los rescató. Es un texto controversial, muchas veces en la teología se discute mucho sobre ese texto. Parece una aparente contradicción, como quiere decir que el Señor rescató a personas que negaban que Él sea Señor. Bueno, no está diciendo eso ahí, solamente lo aclara el contexto y también el vínculo con Judas. Es evidente que el Señor no ha pagado el rescate por un impío que no cree en Él. Lo que está hablando allí el término es que el Señor rescata justamente a personas del mercado. Es evidente, es una figura en donde hay un rescate de alguien que ha sido puesto en un lugar para cumplir una función, pero esa persona no está siendo leal a la función. No hay un rescate espiritual real del pago de una deuda, sino que evidentemente ellos están en el lugar negando el señorío de Cristo. El mismo que predican es el mismo que niegan con la realidad pecaminosa y oscura de sus vidas. Cuando Pedro habla de que es el Señor que los rescató, está aludiendo al Señor de una casa que compra esclavos y los ponía a cargo de varios quehaceres hogareños. Ese es el término griego en el original. No habla de redención, sino de la figura de un rescate de personas compradas para que hagan un trabajo y ellos no estaban haciendo nada de lo que su amo les pidió. Por eso habla de la desvinculación con el señorío de Cristo en sus vidas. Y mis amados, la realidad debe ser pasada por la evidencia del Evangelio transformador en las vidas de las personas. Eso es lo que determina si son verdaderos o no. La advertencia que se nos hace en esta mañana es doble. Primero, ¿cuál es nuestro vínculo con la palabra para estar verdaderamente preparados para no sucumbir en el error? Segundo, ¿estamos cuidándonos de falsos hermanos que dicen ser pero no son? Tercero, ¿estamos cuidándonos entre todos para no claudicar y caer? Por último, Pedro anticipa: vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los falsos serán reconocidos falsos y el Señor siempre protegerá su iglesia. Hermano amado, la iglesia que fue atacada en el primer siglo no desapareció. Por eso estamos hoy. Y la iglesia que pretende ser destruida hoy tampoco desaparecerá. Seguirá en la próxima generación. Porque el Señor prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El trabajo de los falsos maestros no pudo contra la iglesia, por eso estamos hoy. Y tampoco el trabajo de los falsos podrá destruirnos hoy. Seguiremos hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de los pastores. La iglesia es de Cristo. Los pastores estamos de turno. Mañana podemos ser noticia. Me impactó mucho la partida de Bodie Bausman. Más me impactó la de MacArthur, ¿no? Pero podemos tener toda la teología, toda la buena intención, pero es el Señor quien define hasta cuándo. Pero el Señor prometió que su iglesia no es hasta cuándo, es hasta que Él venga. No temas. La iglesia no va a caer.
La iglesia es del Señor. Pero sí debes tener temor de algo. Debes tener temor de no estar estudiando la palabra para saber identificar la mentira. Y los que predicamos debemos tener temor de no estar predicando la verdad. Eso sí debemos tener temor. Pero ninguno debe tener temor de que la iglesia se destruya. Es de Cristo, no es nuestra. Es para su gloria, no para la nuestra. Somos convidados a la mesa, no somos meseros. No somos dueños del hotel. Somos simplemente siervos y nada más. Y estamos de paso. Aferrate a la palabra. La advertencia es clara. Hay lobos en medio de las ovejas. Toma todo el recaudo para que la verdad te mantenga firme. Y viví dando gloria al Señor que te rescató. Tu vida tiene que ser expresar, mostrar y vivir el señorío de Cristo. Eso es lo que diferencia al que no es del que es. El señorío de Cristo invade la mente, el señorío de Cristo invade los ojos, el señorío de Cristo invade la boca, el señorío de Cristo invade el corazón, las emociones y las conductas. Cristo no es Señor del que dice que lo tiene como Señor, Cristo es Señor del que rige su vida de acuerdo al carácter de Cristo. Y esa es la diferencia entre el que no es oveja y el que sí es. Y la tarea de la iglesia es obedecer a la palabra y protegernos y permanecer de pie hasta que Cristo venga. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque la misma carta nos lleva a la advertencia sobre los falsos maestros, personas que hablaban de un cristianismo real, pero que no mostraban a Cristo como Señor de sus vidas. Personas que hicieron daño a las ovejas. Señor, ayúdanos para que profundicemos en las Escrituras, las verdades del Evangelio, las verdades de tu palabra, y vivamos conforme a ellas. Y teniendo en claro el mensaje de la verdad, sepamos distinguir la verdad del error y sepamos también estar de pie frente al ataque de los que no son, pero están. Señor, clamamos que tu iglesia pueda glorificar tu nombre en la firmeza en la fe, en la proclamación del Evangelio, pero por sobre todo en vivir el señorío de Cristo en cada vida, en cada familia, en cada matrimonio, para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.